Voy a entrar con ustedes en la predicación de hoy acerca de la obra del Espíritu Santo, que es la miniserie que tengo con ustedes. Y hoy hablo del Espíritu Santo en la creación. Quiero compartir un texto bíblico con ustedes. En el libro de Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 26, 27 y 28. Compartamos juntos la palabra del Señor y así damos inicio a la predicación de hoy. Leemos en el nombre de Jesús. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia, de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y le dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueve sobre la tierra. Amén. Es un texto muy conocido por nosotros, nos es familiar, muy interesante. Parte del Génesis que registra la creación de Dios. Así que yo hablo hoy del Espíritu Santo en la creación del hombre. Ese es el tema de la que voy a trabajar hoy, porque hablando del Espíritu Santo en la creación, me tomaría unos meses, y como el objetivo es ir a la obra del Espíritu Santo en términos general y particular ya en la gracia, es bueno que vaya solamente paseando y dejando algunos conceptos con ustedes. Aleluya, aleluya. En la obra de creación es un diseño del eterno y sabio Dios. Todo lo que existe y todo lo que ha sido creado fue hecho por el eterno y sabio Dios. Dios lo ha creado todo. Hay cosas que la creó en un estado y hoy están en otro estado. Pero la creación en el principio, lo original, lo hizo Él. Ha creado cosas que la gente la ha utilizado para algo diferente al propósito con que fue creado, pero todo lo que existe lo ha creado el Señor, con excepción de aquellas que han sido creadas en laboratorio, donde se está alterando la creación. Y comemos muchísimos productos que Dios creó, pero en el laboratorio lo han alterado, le han cambiado el color,
le han puesto un poquito de sabor, algunos lo han creado que no se puede producir, le han quitado la semilla y muchísimas cosas que el hombre ha alterado, pero en el estado original de ese producto, Dios lo creó, con el propósito de que el ser humano pueda alimentarse y vivir bien en la tierra. Así que todo lo que existe, Dios lo creó. Lo que tiene que ver con la alta creación, la media creación y la baja creación. Todo lo creó el Señor y lo hizo con propósito. El Espíritu Santo es uno en sustancia y voluntad con el Padre y el Hijo. O sea que yo estoy diciendo que todo lo que hay lo creó el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es creador. Aleluya. Aleluya. El Espíritu Santo estaba con el Padre y el Hijo porque es uno en sustancia y voluntad. Y estuvo ahí en la creación. Y todo lo que hay lo creó el Espíritu Santo. O sea que damos gloria al Espíritu Santo por la obra de creación. O sea que Él es creador junto con el Padre y el Hijo. Y todo lo que existe en el primer, segundo y tercer cielo lo creó el Espíritu Santo. Y el orden de primero, segundo y tercer cielo nunca lo he podido entender. Y no sé el orden que la gente le da, porque el primer cielo nosotros le llamamos que es aquí. Y lo primero es lo primero. Y vamos en un orden que yo entiendo que es al revés, porque si donde está Dios le hemos llamado cielo para ponerle un nombre, los cielos de los cielos, dice que no lo contienen, pero nosotros, para referirnos al trono de Dios, al lugar donde Dios opera, le llamamos cielo. Deberíamos comenzar por allá, pero la gente comenzó por aquí. Bueno, allá está el tercero, pero si usted viene de allá para acá, ya está primero. Pero eso no es tan interesante, no es tan importante. Pero lo que existe, le llamé al principio alta, baja y media creación, y aquí primer, segundo y tercer cielo, usted lo establece en el orden. La alta creación, los seres creados que están al servicio de Dios en el cielo, así le llamamos cielo al trono de Dios. Y los mensajeros que salen desde el trono de Dios a hacer servicio y a cumplir responsabilidades y actividades, a que la gente le ha llamado ángeles, pero en la Escritura tienen tantos nombres, pero para que la gente pueda entender más fácil, el concepto que se utiliza es ángeles, pero hay muchísimas distinciones que no solo son ángeles, aunque aquí nosotros conocemos más fácil los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines, pero hay mucho más distinciones. Se considera como la alta creación. La creación media es la creación de los planetas y de todo lo que nosotros le llamamos estrella y todo eso, y que es muy complejo. Es muy complejo porque posiblemente nosotros estemos llamándole arriba y entonces la manera de describirlo es como en paralelo. Entonces son conceptos que no se discuten aquí, sino que pudieran discutirse en la escuela, ¿verdad? En el Instituto de Liderazgo. Pero en términos generales, el Espíritu Santo ha creado todo lo que existe, incluyendo la creación alta, que están al servicio en el trono de Dios y cumplen misiones importantes. La creación del cosmos, ¿verdad? Que es el universo, todo lo que existe, y también tuvo que ver en la creación del hombre. Porque es con el Padre y el Hijo, en sustancia y voluntad, un solo Dios. Y Él es creador. Y estuvo ahí en cada momento. Estuvo desde el principio de la creación. Por eso es que Génesis
en el 1:1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Para que nadie se equivoque y no tenga dudas de que el Espíritu Santo es creador, dice el texto sagrado que se movía antes de que se ordenaran la cosa, por la razón que fuere por la que estaba desordenada. Antes que se organice todo, el Espíritu de Dios estaba ahí. Y dice que se movía sobre la faz de las aguas. O sea que la misma Escritura nos dice a nosotros que en la Trinidad de Dios, la esencia, naturaleza y voluntad, un Dios estuvo en la creación completamente, porque existe desde la eternidad, y el principio que el texto menciona es el principio de la creación, no el principio de todas las cosas, sino el principio de lo creado aquí abajo, del principio de la baja creación. Y a eso se refiere el escritor de Génesis, Moisés, quien es el que está narrando lo que ya se había dicho y lo que se había hecho, y él lo recibe, esta enseñanza, y la trae para que nosotros estemos claros y no haya ninguna confusión en nosotros de que el Espíritu de Dios es creador, y tengamos esa certeza y le demos la distinción que se merece. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios habla consigo mismo, porque en la teología se enseña que Dios es singular y que Dios es plural. Es el único ser que enseña la teología que es plural y singular, en el sentido de que puede hablar consigo mismo, porque es un ser en sustancia y voluntad, uno, distinguido en tres personas que ya ustedes conocen: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces habla consigo mismo y se dice: hagamos al hombre, hagámoslos a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea, que el Espíritu de Dios aparece aquí creando al hombre. Creó al hombre. Creó a Adán, y de Adán salió Eva. O sea que cuando crearon a Adán, Eva fue creada en Adán, porque la sacaron de ahí. Y entonces la creación del hombre, usted sabe que se crea un muñeco de barro. De ahí es que la materia, la sustancia que ha sido creado el hombre en términos físicos, es la misma sustancia que está creada la tierra. Y por eso cuando el ser humano muere a partir del pecado, y hablo de la muerte física, cae y se vuelve polvo, porque de la misma sustancia de la tierra fue creado el hombre. Entonces, en términos físicos. Ahora, ese muñeco de barro se sopló, Dios sopló vida, y entonces esa vida que sopló es una sustancia que no es física, sino una sustancia espiritual. Como es una sustancia espiritual, sale de Dios. Él sopló vida, adoptó al hombre de un ser espiritual que en la Escritura aparece indistintamente expresado como un ser espiritual compuesto por espíritu, por corazón y alma o emociones y las facultades del alma. En la Escritura está debidamente expresado esos conceptos. Y ya saben, las facultades del alma, que tiene que ver con las emociones, con el intelecto, con la razón, todo eso está incluido dentro de ese cuerpo espiritual. Es un ser que en el mundo físico necesitan operar unidos, pero que fuera del mundo físico es un ser independiente del cuerpo físico. Aun cuando en el juicio va a tener que recibir el cuerpo, o para las bodas del Cordero, para ir a celebrar con Cristo, recibirá un cuerpo capaz de resistir
lo que sigue de ahí en adelante, porque el ser así Dios lo creó completo. Sin embargo, cuando el cuerpo espiritual se separa del físico, lo que cae es el físico y lo que se deshace es el físico, porque la sustancia que está creado el ser interior suyo es espiritual. Y esa es una facultad del Espíritu de Dios que lo hizo en el hombre, porque Él es creador. Bendito es el nombre del Señor. Y describe todo una expresión que genera muchísima comezón en el estudiante de la Escritura, el concepto de hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que pueda ser Señor de todo lo que ha sido creado en la tierra, o sea, de la baja creación. El ser humano fue creado para que se enseñoree, para que sea Señor, para que sea autoridad sobre todo lo que ha sido creado, llámese la fauna, la flora, y todo lo que tiene que ver con lo que vive, lo que tiene vida. El ser humano fue diseñado para controlarlo, y por eso Dios lo crea a su imagen y a su semejanza. Y también le dio la facultad de multiplicarse, de llenar la tierra, de gobernarla, de dirigirla, y eso implicaba que el hombre debía tener ciertas facultades. Por eso lo crea a su semejanza, porque le dio habilidades y capacidades para que el hombre pueda desarrollarse intelectualmente, aunque Adán fue hecho completo. Adán y Eva fueron creados completos. Ya su descendencia sí necesitaba cierto desarrollo, pero ellos fueron creados completos, maduros, perfectos en términos de completo, de complemento, y en términos espiritual también. Dios lo diseñó de esa manera para que puedan gobernar y puedan vivir y crear ciudades y todo eso. Por eso le dio su semejanza, para que puedan desarrollar lo que se conoce como la inteligencia múltiple. Entonces el Espíritu de Dios ha seguido trabajando con el hombre más allá de la creación, porque el hombre necesita desarrollar inteligencia múltiple. Y así como la gracia común, el Señor abarca a toda la gente, aún a los que no son creyentes o los que no son hijos de Dios, es la palabra, que es el concepto apropiado en el término que estamos utilizando hoy. De esa misma manera el Espíritu de Dios ha operado en la vida de la gente, porque el ser humano, Dios le dio esa particularidad, esa capacidad para que pueda desarrollar capacidades, habilidades, conocimiento de ciencia, capacidad para hacer juicio, para ser formado. Todo eso lo puso el Espíritu de Dios en el ser humano. La esencia, el mismo Dios creador lo puso ahí en el ser humano para que pueda desarrollarse. En el libro de Génesis, ahí mismo, en el capítulo 3, nosotros encontramos otra faceta del hombre. En el capítulo 3, el hombre vive otra faceta. Capítulo 3, versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo mandé que no comiese? El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Qué pasó entonces cuando el hombre peca? El hombre produce un rompimiento con el Espíritu Santo. Un rompimiento. De ahí que decimos, conforme al concepto bíblico, que cuando el hombre peca, pierde la imagen, no la semejanza. Porque la semejanza está muy ligada a la obra del Espíritu Santo en el creyente. Y entonces él hizo un rompimiento, se produjo un rompimiento con el Espíritu Santo, y el hombre vive una transición. Creo que de eso hemos hablado antes, de la primera transición, que es cuando se pasa de ser santo a ser pecador. Y hemos hablado también de la segunda transición, que sí vamos a hablar aquí ya más adelante,
en la obra del Espíritu Santo, porque por medio de la regeneración el ser humano recupera la imagen de Dios por la segunda transición, que pasa de ser pecador a ser santo. Entonces aquí el hombre produjo un rompimiento con el Espíritu Santo. Ese rompimiento con el Espíritu Santo dejó de operar el Espíritu Santo desde el espíritu del hombre, pero no dejó de trabajar en el hombre. El Espíritu de Dios siguió trabajando en el hombre aún después de haber caído a través del corazón. Ya no vive en su espíritu, pero en el corazón. En el corazón está el amor y la conciencia. Y hay una dispensación que es la que nace a partir de la caída del hombre y se llama de la conciencia. Y ojo con esto, porque se llama así porque a partir de ese momento se desarrolló la capacidad del corazón que se llama conciencia. Entonces Dios siguió trabajando por medio de su Espíritu Santo en el ser humano caído por medio de la conciencia. Inclusive, esto es importante porque cuando el ser humano vaya a juicio, y estoy diciendo que va a ir a juicio, y cuando hablo de ir a juicio, tenemos que entender que hay una excepción para la iglesia, que no va a ir al juicio final, sino que va a ser arrebatado para ir a las bodas del Cordero. Y ya saben que la gente ha dicho, ha asociado el teólogo, que al ir a la presencia del Señor va al bema o a un momento de recompensa, que le han intentado poner el nombre de juicio, pero el concepto de juicio público, oral, contradictorio, la gente cuando vaya necesita que haya reconocido la facultad que se desarrolló a partir del pecado de Adán, que se llamó conciencia. Porque el Espíritu de Dios operó en el ser humano y sigue operando en el pecador por medio de la conciencia, que es una facultad del corazón. Inclusive, Pablo se va más lejos en Romanos 5 y nos habla de que ahora opera también en el área del amor, el Espíritu Santo. O sea que no solo opera por medio de la conciencia, que es el conocimiento, la facultad del corazón que le dice a los individuos lo que es correcto. Y hablo de la conciencia en concepto bíblico espiritual, porque la conciencia, desde el punto de vista de la ciencia, es conocimiento general de las cosas. Pero estoy aquí en el contexto de las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando Adán peca, ya el Espíritu de Dios no vive en el espíritu de Adán, porque el Espíritu fue creado para Dios habitar por medio de su Espíritu en el hombre, y Adán tenía el Espíritu de Dios antes de pecar. Y el Espíritu de Dios vivía en Adán, y por eso es que Adán, cuando peca, se quiere esconder de Dios, porque Adán entró en una crisis de transición, donde pasó de ser una persona con el Espíritu de Dios, santificado en Dios, viviendo para Dios, entonces desalojó por medio del pecado el Espíritu Santo. Y entonces aquí ya comienza a trabajar en Adán por medio de esa facultad que se desarrolla en el corazón, que se llama conciencia, para que el individuo pueda, a partir del pecado de Adán, darse cuenta qué cosa es buena, qué cosa es mala, y pueda evitar hacer lo malo y acercarse a Dios. Ustedes no se imaginan cuando Caín mató a su hermano, la crisis que él vivió y cómo se espantaba. Como que se espantaba solo, porque la conciencia desde su corazón le remordía y le decía: has matado a tu hermano. Por eso cuando Dios habla con él, le dice: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Tú me nombraste como guardaespaldas de mi hermano. Esa es la conversación. Pero observen a Caín, que si usted busca en la Escritura cuál fue su comportamiento. Mire, la conciencia delata.
Los niños no tienen como esa capacidad para simular o hacer teatro. Usted sabe que después que uno crece un poco se hace mucho teatro. El niño no sabe eso. Por eso cuando llega la mamá y él ha hecho una travesura, él le dice a la mamá: yo no hice tal cosa, mami. O sea, ¿quién le dijo al niño que diga eso? Él está siendo acusado por su conciencia. Inclusive, ahí se puede discernir por medio de discernimiento natural y discernimiento espiritual cuando alguien está siendo acusado por la conciencia, porque lo deja ver en los gestos, ¿verdad? En aquello de la semiología, los signos, señales que da, deja ver que hay algo que no anda bien y lo deja ver en la mirada también, porque la conciencia es como la que te dice: no lo está haciendo bien. El Espíritu de Dios comienza a trabajar en el ser humano caído por medio de la conciencia, que lo acusa a sí mismo, una facultad humana del corazón que acusa al ser humano y le dice: lo estás haciendo mal. Así no fue que te enseñaron. Inclusive la conciencia hace que nos alejemos de algunas personas que nos han enseñado algo bueno y genera un comportamiento vergonzoso, que fue lo que pasó con Adán. Y ese comportamiento de vergüenza hace que la mirada sea como hacia abajo. Observe que cuando la gente está avergonzado no sube mucho la cabeza. Cuando ha hecho algo incorrecto no tiende a subir la cabeza. Eso es porque la conciencia está manejando la situación y le está diciendo: tú no estás bien, y quiere mentir si es posible o quiere intentar hacer pasar que está bien, pero la conciencia no se puede engañar. Hay lo que se llama la racionalización de la conciencia, que también este es un concepto ya más psicológico, ¿no? Donde el individuo trata de darse una terapia para sentirse bien, pero como quiera, la conciencia sigue ardiendo y no le permite estar tranquilo. Y esa facultad se desarrolló en el ser humano a partir del pecado de Adán, porque el Espíritu de Dios sigue trabajando desde ahí. Ahora, Él también trabaja en el amor, porque a partir del pecado de Adán se pierde, como, no que se pierde el amor en sí, sino que como ya no tiene el ágape, porque el amor de Dios siempre me ama, pero para yo poder sentir su amor tiene que ser recíproco. Yo tengo que amarlo para yo sentirlo, pero Él me ama aunque yo no lo ame. Ahora, entonces cuando el amor de Dios, cuando Adán peca, pierde ese amor, el amor de Dios. Y entonces Pablo, cuando escribe a los Romanos en el capítulo 5, él está hablando todo ese concepto teológico que hemos analizado aquí de la justificación. Pero aquí él también, en el 3, él dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y produce paciencia, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, ojo con esto, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, el saborear el ágape, el amor de Dios, es una obra del Espíritu Santo. O sea que Adán dejó de experimentar el amor recíproco cuando él cae. Y cuando el Espíritu Santo ya viene a vivir en el ser humano, ya viene aquí a sustentar la conciencia, pero también viene a derramar el amor de Dios, que es parte de la imagen de Dios que perdió Adán. Aleluya. Y lo perdió porque ya el Espíritu de Dios dejó de vivir en él. Si el Espíritu de Dios no vive en una persona, no hay manera de que pueda saborear el ágape. No puede saborear el amor de Dios, aun cuando Dios sigue amándolo. Y de ahí la conversación de Adán, de miedo
de vergüenza y de culpa porque ya el Espíritu de Dios no vivía en Adán. Y lo que hace la diferencia es que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Si no vive el Espíritu de Dios en nosotros, no hay forma de que podamos sostenernos, de que podamos permanecer, ni hay manera de que podamos hacer lo correcto. Y entonces esa imagen de Dios que pierde Adán, no así la semejanza, que tiene esa capacidad para crear cosas, para hacer cosas extraordinarias, inteligencia múltiple, que la veremos ya más adelante, de cómo opera el Espíritu de Dios, la inteligencia múltiple. Inclusive Isaías habla de eso. Se lo voy a leer, que ya no me queda mucho tiempo con ustedes hoy, pero al menos le voy a leer eso para que tengan una idea de cómo abarca el Espíritu de Dios, cómo da inteligencia múltiple. Ya más adelante lo analizaremos. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y se refiere a Cristo ya en el antiguo pacto. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. O sea, es una gama de expresiones que tiene el Espíritu de Dios. De una manera extraordinaria se expresa. Así que el Espíritu de Dios va a impartir inteligencia múltiple en aquellos que son transformados cuando Él viene a vivir. Pero Él siguió operando en el pecador por medio de la semejanza de Dios, porque Dios no le soltó el mundo a Satanás, no se lo soltó, sino que Dios siguió trabajando activamente en el ser humano para que el ser humano pueda vivir bien en la tierra, porque el deseo del infierno es que fracase el ser humano que Dios ha creado. Pero Dios nunca lo abandonó totalmente al ser humano creado, sino que siguió trabajando el Espíritu de Dios en el ser humano por medio de la conciencia para que sepa lo que está haciendo, lo que es incorrecto, y le produce remordimiento de conciencia. Y es una obra importante. Y quiero que sepa esto. Siempre que usted peque, usted va a tener remordimiento de conciencia. Siempre que usted haga algo que le dijeron que era incorrecto, usted va a tener remordimiento de conciencia. Y de esa manera opera el Espíritu de Dios en el ser humano caído. No solo está operando en aquellos que ya han sido regenerados, sino que sigue trabajando para convencer al ser humano de su condición espiritual. Y ese es un trabajo, una obra permanente del Espíritu de Dios. Siempre que torzamos el pie, que digamos una palabra fuera de tono, la conciencia nos llamará. Inclusive ya esa revelación de la conciencia la tenían en el antiguo pacto. El salmista también habla de eso en el Salmo 16. Bendeciré a Jehová que me aconseja, y aún en la noche me enseña mi conciencia. El salmista está diciendo que va a bendecir a Jehová, que aún mientras él duerme va trabajando en su conciencia. Y el salmista sabe de eso, porque él describe una condición espiritual que él tuvo y fue por causa de la conciencia. ¿Cómo lo expresa él? En el Salmo 32, Salmo 41, él se expresa. Ahora en el 32 él dice que se volvió su verdor en sequedades de verano. Su condición espiritual era tan difícil, su conciencia lo acusaba tanto que él sentía que sus huesos se habían envejecido siendo joven. El remordimiento de conciencia por su condición pecaminosa era tan fuerte que se estaba envejeciendo, se estaba doblando. Y él dice que el Señor perdonó la maldad de su pecado. Porque la conciencia hace que uno se vaya envejeciendo, se vaya doblando. Internamente se va muriendo, porque la conciencia continuamente. Mire, y cuando van a la iglesia, cuando uno tiene una condición de la conciencia lo está lateando fuerte, y uno va a la iglesia, uno sale abatido si no se arrepiente. E ir a la iglesia da hasta miedo. Por eso es que algunos predicadores no están predicando la Escritura, sino que están predicando historias,
prosperidad, cosas que a la gente le gusta y la gente le gusta ir. ¿Usted sabe por qué? Porque no le toca ningún elemento que pueda producir tristeza por su condición espiritual y su conciencia lo vaya a acusar, porque salen, como dice el salmista, sale abatido, doblado, porque ha sido confrontado, porque la palabra confronta y hace que la conciencia se ponga más fuerte y entonces trabaje duramente. Y aquí el Espíritu Santo trata de convencernos de nuestra miseria espiritual, de lo que estamos haciendo que es incorrecto, para que hagamos lo correcto y tengamos paz. La conciencia bien dirigida produce paz. La Biblia dice: no hay paz para el impío. Y la paz es una obra del sacrificio de Cristo en la cruz, pero se produce por medio del Espíritu Santo en nuestra conciencia. Estamos tranquilos, sabemos que la conciencia no nos está remordiendo porque estamos haciendo algo que no esté bien, sino que lo incorrecto lo enderezamos y un día tomamos la decisión de hacer lo que es bueno, y entonces la conciencia se tranquiliza. Ahora hay un momento donde esa conciencia se petrifica, que hemos resistido tanto que el Espíritu Santo esté tratando de convencernos para que se produzca un arrepentimiento, que lo hemos resistido tantas veces que entonces ya se habla de la cauterización de conciencia. Es como cuando una madera se convierte en piedra, se petrifica. Ya no es sensible la conciencia, aún sigue trabajando, pero ya no es sensible, sino que podemos hacer muchas cosas fuera de serie, como un desenfreno, y se considera como desenfreno moral, justamente cuando no estamos en obediencia delante de Dios, que el Espíritu de Dios no tiene control de nosotros. Tenemos un desenfreno moral, donde comenzamos a hacer algunas cosas pequeñas, pero terminamos haciendo otras cosas mayores, justamente por eso, porque hemos llegado al desenfreno. El Espíritu Santo trabaja en el espíritu y el corazón del ser humano a partir de la creación. Desde que crearon a Adán, desde que Dios creó a Adán, el Espíritu de Dios ha venido trabajando en él, en su espíritu y en el corazón. Con la caída de Adán se pierde la imagen de Dios, pero queda activa la semejanza. Se hace visible mayormente a partir del pecado original, cuando el Espíritu Santo trabaja en el hombre por medio de el corazón, que ya saben que el corazón en términos espiritual, ahí está depositado el amor, la capacidad de amar y dejarse amar, y también la conciencia. Y para completar la imagen de Dios, que le he interrumpido varias veces, ya aquí concluyendo con ustedes esta mañana, le digo, la imagen de Dios que Adán perdió por el pecado, número uno, el Espíritu Santo, y eso tiene que ver con la santidad, con la obediencia, con el amor, y el espíritu del hombre comienza a ser controlado por el alma a través de la naturaleza concupiscente. Y aquí es el punto interesante que pasa con Adán, con los descendientes de Adán y con el ser humano pecador. ¿Por qué el ser humano pecador no puede responder a los intereses de Dios? Porque él está siendo dirigido por el alma, por las emociones, y él fue diseñado para ser dirigido desde el espíritu humano. Y el Espíritu de Dios, cuando vive en el ser humano, alinea todo el ser espiritual para que responda a los intereses de Dios por medio del espíritu humano, que es donde habita el Espíritu de Dios. Entonces, cuando estamos en una condición pecaminosa, quien nos dirige, o sea, desde el pecado de Adán, quien dirige al ser humano es el alma, por medio de la naturaleza concupiscente, que es la naturaleza caída, donde descansan todos los deseos desenfrenados. El que no tiene el Espíritu de Dios, quien dirige su ser, es el alma por medio de la naturaleza concupiscente. De ahí es que el ser humano hace muchas cosas que no necesariamente es lo que quiere hacer, sino que no puede controlarse. Porque a la naturaleza concupiscente dirigir el ser humano espiritual, y la naturaleza concupiscente descansa todo deseo desenfrenado, entonces hay espíritu que vienen a vivir en el espíritu del ser humano, porque el ser humano lo llama producto de su conducta. Cuando usted hace el pecado que fuere, hay unos espíritus que son los que gobiernan, dirigen o representan
ese pecado. Y cuando usted lo hace continuamente, usted llama a esos espíritus para que vengan a ocuparlo. Cuando la naturaleza concupiscente dirige el ser humano en términos espiritual, es un riesgo, es peligroso. Porque puede ser hasta poseído por espíritu del mal, que operen desde el espíritu humano. Y en vez de ser el espíritu de Dios que dirige, entonces un espíritu de maldad que ocupa el espíritu de ese ser humano, porque la naturaleza concupiscente lo ha dirigido desde el alma y ha operado con el propósito de producir desenfreno. Entonces aquí el Espíritu de Dios viene a organizar. Es una obra del Espíritu de Dios, organizar. Y por eso es que la imagen de Dios la recibe el ser humano a partir de la regeneración. Y eso es un tema que es básico en este tema, esta serie de la obra del Espíritu de Dios, que lo veremos tantas veces aquí, que nos vamos a familiarizar y vamos a respirar por la piel. Espíritu Santo, regeneración, transformación. El espíritu humano está siendo controlado en primera instancia por la naturaleza concupiscente y ocasionalmente pasa a ser controlado por espíritus de maldad que dirigen el pecado y el desenfreno en la vida de la gente. Así que cuide de que la naturaleza concupiscente lo dirija, porque si lo dirige es porque usted no tiene el Espíritu de Dios. Y entonces va a provocar que el pecado que usted está haciendo, los espíritus que lo representan vengan a ocupar su espíritu y vienen a controlarlo. Por eso es necesario que le demos libertad al Espíritu de Dios para que pueda obrar en nosotros. Y de esa manera nosotros poder alinear todo nuestro ser por el Espíritu de Dios y nuestro espíritu para que tenga control de nuestras emociones. De ahí que la concupiscencia debe bajar, mientras el espíritu debe subir. A mayor control del Espíritu de Dios, menor operación de la naturaleza concupiscente. La naturaleza concupiscente va a venir por medio de los deseos desenfrenados en nosotros, pero si usted está controlado por el Espíritu de Dios, usted va a poder controlar. Viene a través primero de los pensamientos, porque la entrada del trabajo de la naturaleza concupiscente es por medio de la mente. La mente es para el cuerpo espiritual como son los ojos, lo sensorial para el cuerpo físico y emocional. Y entonces aquí viene por medio de la mente a traer cosas en las que el que está siendo dirigido por la naturaleza concupiscente le da libertad. El que ha sido transformado lo controla, porque el Espíritu de Dios le da las herramientas para hacerlo. Y sobre todo tiene una conciencia activa que inmediatamente hace algo que es incorrecto, le dice: no lo estás haciendo bien. El comportamiento que está llevando no es apropiado, y entonces eso genera arrepentimiento. Y el arrepentimiento viene por el dolor que nosotros sentimos por haber pecado, haber hecho lo que es incorrecto. Si no, no va a haber arrepentimiento. Entonces, ya para cerrar hoy con ustedes, cerrar sin cerrar, pero es parte de la dinámica de las celebraciones, un poquito corta por ahora. Y entonces, en conclusión, quiero que observen algo, lo comento y nos vemos la próxima. La obra del Espíritu Santo en el ser humano, en el intervalo comprendido entre el pecado de Adán y la gracia que trae Cristo. ¿Cómo operó el Espíritu de Dios en el intervalo comprendido entre el pecado de Adán y la gracia que Cristo trae? En todo ese tiempo, ¿dejó de operar el Espíritu de Dios? No, siguió operando en el mundo, siguió operando en el ser humano y siguió operando en Israel. En Israel, el Espíritu de Dios hizo una gran operación, porque el diseño de Dios era en ese momento que Israel fuese el instrumento como descendientes de Abraham para traer el Salvador del mundo, y que todas las naciones sean bendecidas por medio de Abraham en Isaac y Jacob y su descendiente. Ahora, ¿qué pasó con el pecador en ese tiempo? El pecador, ya lo expliqué antes, el Espíritu de Dios estaba trabajando por medio de su conciencia. Y hay mucha gente en ese intervalo comprendido entre el pecado de Adán y la gracia que Cristo trae,
que escucharon la operación del Espíritu Santo por medio de su conciencia y tuvieron un comportamiento apropiado. Porque cuando su conciencia le llamaba la atención acerca de lo que habían aprendido como bueno, entonces reaccionaban. Y comencemos, si usted quiere, por Abel y terminemos con Abraham. Aleluya. Operó el Espíritu de Dios en Abel, en Set, operó en Abraham, operó en Noé. Búsquenlo en la Escritura. A tal punto, y ya sí es verdad que voy a cerrar hoy, que Abraham se dice, es una anécdota, no es un concepto bíblico para que no vayan a buscarlo cuando yo termine. El pastor dijo que estaba, no, es una anécdota. Que Abraham, su abuelo, lo dejó cuidando unos ídolos, unos dioses creados a imagen del hombre y creado por el hombre, y que lo dejó cuidando. Y entonces Abraham agarró y cogió un palo, cogió un bate, como usted le llama, eso entendemos el lenguaje del béisbol, y le dio palo por la cabeza a todos. Y cuando llegó el abuelo preguntando por ese desastre que se hizo, él le dijo, vino uno más grande que ellos y lo tumbó a todos. O sea, fíjese cómo funciona el asunto. Dios ya estaba operando a través de la conciencia de Abraham, y Abraham sabía que tener ídolos era malo. Dele mente a eso. Si lo enseñan y viene de un hogar de idolatría, ¿cómo sabe que es malo? Por medio de la conciencia. Nadie te ama como él, no vas a encontrar otro como él. Yo sé que tú has sufrido, pero él, yo sé que no va a ser lo mismo que aquel que dañó tu corazón. No llores más por amor, sacúdete de ese mal sabor. Que hay alguien que vale la pena y solo quiere una cita contigo hoy. Oh.